¿Qué significa nombrar tan rápido al ministro de Hacienda? Abelardo Espriella ya nombró a su ministro de Hacienda y la verdad creo que es uno de los más importantes que tiene un gobierno. ¿Por qué los digo? ¿O por qué se los digo de ese modo? Un ministro de Hacienda es el corazón literal, tal cual, de un gobierno. O sea, él va a manejar todas las finanzas que llegan al gobierno colombiano, tanto deudas como ingresos, como egresos, etc. Y esto da una gran cabalidad para pensar muchas cosas, porque de pronto muchos de ustedes van a decir como, es un ministro más, pero en realidad, como les digo, es un corazón, en verdad la vitalidad es el que va a hacer muchísimas cosas. Y en esto se lo voy a explicar, en este capítulo se los voy a explicar un poco más a fondo para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, vamos a entender primero qué es un ministro de Hacienda. Es una persona que va a manejar la economía de Colombia, tanto para la educación como para la salud, tanto para la infraestructura, tanto para los subsidios y programas sociales, muchísimas cosas más. ¿En qué los va a manejar? Él va a tener la capacidad de decir si hay dinero para esto o no hay dinero para esto. Ese es como el análisis corto de qué es un ministro de Hacienda. Entonces, ahora bien, vamos a revisar en lo que dicen las anotaciones del día de hoy, que es lo siguiente. La persona que va a ser el ministro de Hacienda de Abelardo Espriella es Miguel Gómez Martínez. ¿Ok? Lo tenemos súper claro. Es una persona que tiene un recorrido bastante amplio en el sistema político, tiene mucha experiencia, pero por más experiencia que tenga, pues todas las personas pues tienen sus falencias o han tenido sus descaches, en pocas palabras, en los temas políticos o en lo que está enfocado. Ahora bien, como ya hemos venido revisando anteriormente, yo coloco mucho qué retos va a tener la persona que va a estar a cargo de ciertas cosas. Entonces, coloquen que cuál va a ser su principal reto. Y creo que no va a ser solamente un reto, sino varios retos, porque ustedes saben muy bien que actualmente Colombia tiene que manejar su estado financiero con mucha precaución para que funcionen muchas cosas. Porque si no, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el actual gobierno le entrega a este gobierno todo su estado financiero y todo lo que hay, pero si el gobierno que viene no lo hace bien, lo que puede hacer es una destrucción de ese estado financiero que hay. Entonces, ahora bien, el principal reto o los retos que coloqué sería mantener la estabilidad de las finanzas públicas, controlar el déficit fiscal, administrar la deuda del Estado, generar confianza entre inversionistas y mercados, conseguir recursos para financiar las promesas. Esos son los 5 puntos que coloqué como retos para este nuevo personaje en el gobierno de Abelardo Espriella. Vuelvo y le repito, un ministro de Hacienda es el corazón de absolutamente todo lo que vaya a venir de ahora en adelante. Si esta persona maneja una estabilidad en las finanzas que son para el gobierno, va a ayudar a que muchos de los proyectos que ya se vienen o que ya están o que se aproximan puedan salir a flote. Pero si esta persona no maneja un buen recurso financiero, sino que lo que va a hacer es un déficit o va a ser en pocas palabras, va a ser una destrucción o va a ser de pronto un mal gobierno en parte económica, lo que va a hacer es traer más deudas para Colombia y eso que va a incrementar más impuestos que obviamente van a pagar los ciudadanos de Colombia. Entonces eso va a generar más tasa de interés, eso va a generar que suba
toda la canasta familiar, haya inflación, todo. Ahí lo tenemos súper claro. Y aquí vamos dándole un poco de más análisis porque muchas de las personas sienten que este personaje no tiene importancia y que solamente va a ser una persona más, porque muchos lo ven como que el presidente es la persona que está a cargo y ya, y no es así. Obviamente, el presidente es el jefe de esta persona, pero adicional a ello, a pesar de que es el jefe, esta persona tiene muchísimas cosas que tiene que primero revisar si son viables o no viables. Entonces, ahí es donde está la importancia y vamos a ver la capacidad que tiene este personaje, Miguel Gómez Martínez, para lidiar con ello. Porque muchas personas dirán como, bueno, va a llegar a ser ministro de Hacienda y pues ni siquiera va a hacer algo o solamente va a dejar que venga a hablar de las playas, a exigirle y ya. Y ahí es donde vamos a ver en verdad el carácter o la capacidad que tiene como ministro de Hacienda, si en verdad regula y sabe muy bien qué es lo mejor para el país o solamente va a ser un títere más que va a dejarse guiar por lo que le dice el presidente. Adicional a ello, teniendo en base esto, quiero hablar sobre algo importante. Una pregunta que me hice el día de hoy en este análisis que en verdad me causó mucha intriga y pues es un tema bastante extenso o demasiado importante para lo que se aproxima en el gobierno. La pregunta es, ¿el ministro en verdad es mucho más que manejar plata? ¿En verdad esta persona tiene que hacer mucho más que eso? ¿Por qué? Porque muchos lo destinan como que este personaje solo va a manejar la plata y ya. Pero detrás de ello hay algo muy, muy importante. Porque esta persona, pues, todos dirán como, ay, no, este va a recaudar impuestos, va solamente a reunir plata y ya. Pero en verdad y una realidad que pocas personas conocen es que es uno de los principales o de las personas más poderosas en el gobierno. Es en verdad, y lo voy a repetir varias veces y una disculpa por ello, es el corazón o la vitalidad que tiene un gobierno, ¿sí? Esta persona, además de recaudar, de buscar todo el dinero que de pronto necesitan ciertas cosas, es en verdad, es uno de los ministerios más poderosos. Y, vuelvo y digo, como cada peso que recibe, tanto que entre como salga, él lo va a estar revisando. Y, adicional a ello, él sabe y puede decir es viable o no viable este proyecto. Muy pocas personas dicen como, es que el Ministerio de Educación no quiso hacer este proyecto. No, no es que a veces el Ministerio de Educación no quiera hacer el proyecto, sino que el Ministerio de Hacienda revisa si es viable o si están los recursos para poder hacer ese proyecto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que, al menos en algo mínimo, como un Ministerio de Educación, no solamente ellos deciden si quieren hacer o no quieren hacer el proyecto, es que tiene que haber otra persona que revisa si están los recursos para poder hacerlo. Y ahí es donde, vuelvo y repito, la importancia que tiene un Ministerio de Hacienda. Y ahí es donde vemos que hay o muchas dificultades o hay bastantes cualidades. Si este personaje sabe manejar esto, si en verdad tiene las capacidades y las cualidades, en pocas palabras, para hacer que fluyan las cosas o que el gobierno funcione con la economía que tiene o lo que se viene, va a ser un buen ministro de Hacienda. Pero si es una persona que en verdad no sabe administrar la economía de Colombia, puede causar muchos daños irreversibles, en verdad irreversibles, porque puede causar una deuda gigante en Colombia. Y eso, creo que es lo que menos queremos como colombianos. Entonces, para tener un poco más de claridad hacia ello, el ministro de Hacienda decide cuánto dinero reciben los hospitales. Vuelvo y les digo, es una persona que tiene la capacidad de saber si el hospital necesita esto o no es posible, porque puede ser que el ministerio diga como necesitamos para este año hacer 200 hospitales en todo Colombia. El Ministerio de Hacienda tiene que revisar
si es posible hacer esos 200 hospitales o la economía no es lo suficiente, o sea, no está tan alta para hacer esos 200 hospitales, sino que tiene la capacidad solamente de hacer 20 hospitales. Entonces, ahí está una de las grandes importancias. Otra cosa, es quien decide cuánto dinero ingresa a las universidades públicas. Vuelvo y le repito, puede ser que el Ministerio de Educación necesite 2.000 millones para universidades públicas, pero vuelve otra vez al Ministerio de Hacienda y primero tiene que preguntar si está la economía para esos 2.000 millones o cuánto me puede dar para esas universidades públicas. Literalmente es el corazón. Si esta persona no funciona, estos ministerios no van a poder hacer absolutamente nada. Listo, otro ejemplo. El Ministerio de Hacienda es quien paga los subsidios, en pocas palabras, por lo mismo, porque es el que maneja la economía de Colombia. Entonces, sabe si estos subsidios se pueden cancelar o puede ser que ni siquiera esté manejando bien la economía y por eso muchos subsidios no se puedan cancelar. Ahí es donde se empiezan a ver proyectos retrasados, en donde se empiezan a ver que no hay pagos de subsidios y toda esa partecita. ¿Listo? Uy, una que también es muy importante y la tengo acá anotado, es quien financia las carreteras. El Ministerio de las Carreteras puede decir, en Colombia vamos a hacer este año 5 carreteras, vale 5.000 millones. Pero para ello vuelve otra vez al corazón, donde le dicen como, ¿sí tenemos la economía? ¿Sí está la plata para poder hacer ese pago de esos 5.000 millones? No lo sabemos, pero por eso es donde vuelve otra vez la importancia de que haya una buena persona haciendo el trabajo del Ministerio de Hacienda. En verdad es la cabeza de absolutamente todo. Obviamente, también hay que resaltar de que muchos de los proyectos que muchas personas quieren hacer a veces son irreales, no son posibles de hacer porque en verdad sale muy costoso y Colombia maneja muchas situaciones económicas o muchas cosas que hay que primero darles importancia que otras. Ahí va otro tema que es muy importante. Nosotros a veces vemos que nos prometen y nos prometen y nos prometen y nos prometen cosas y nunca se hacen. ¿Pero es por qué? Porque si un buen ministro de Hacienda hace su trabajo, nos va a dejar claro desde el principio y nos van a colocar en verdad muy primordial si se pueden hacer o no se pueden hacer. Entonces, un ejemplo súper sencillo. Para que lo entiendan un poco mejor. Hay una familia, somos 10 integrantes. Yo quiero mejorar la casa, hay otra persona que quiere comprar un carro, hay otro que quiere viajar, etcétera, ¿sí? Todos tenemos puntos diferentes que queremos hacer en nuestro hogar. Pero hay una cabeza que es la principal, de ejemplo, papá. Y papá dice como, bueno, sí tenemos la economía o no tenemos la economía para esto. O puede decidir para qué hay economía y para qué no hay economía. Entonces papá dice como, bueno, sí tengo economía para arreglar la casa, pero no hay economía para viajar. Y ahí es donde se empieza a ver los resultados de un ministro. ¿Por qué? Porque nos puede venir a hacer promesas de, sí, vamos a arreglar las carreteras. Vamos a, ejemplo, a arreglar todas las carreteras de Santander, que son unas de las que están horribles. Pero no revisó las finanzas antes de hacer esa promesa y al revisar esas finanzas, literalmente se da cuenta de que no hay dinero para arreglar las carreteras de Santander. ¿Qué sucede ahí? Claro, empieza a haber desconfianza y esa desconfianza no solamente viene hacia el pueblo colombiano, esa desconfianza puede ser internacionalmente, porque tenemos que ver otro punto. Un ministro de Hacienda hace mucho más que solamente en Colombia. Al ser un buen ministro de Hacienda, la gente que está afuera internacionalmente, personas internacionales, revisan si Colombia está bien financieramente. Entonces, al estar bien financieramente o al tener al menos claro absolutamente qué es lo que está sucediendo, hay países que van a querer invertir en Colombia, pero si el ministro de Hacienda no está haciendo bien su trabajo, lo primero que van a hacer es descartar a Colombia como
como un país para hacer inversiones. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso abre puertas a que vengan personas internacionalmente a invertir a Colombia y eso mejora la economía de Colombia. Vuelvo y repito, la importancia de un ministro de Hacienda. Les coloco también otro ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Siento que cada ministro de tanto educación como carreteras, salud, etcétera, sueña con hacer muchísimos proyectos, o sea, muchísimos proyectos. Ellos literalmente quisieran hacer todos los proyectos que tienen en mente, ¿sí? Que quiero hacer más hospitales, que quiero mejorar las carreteras, etcétera, etcétera. Eso obviamente ellos lo ven viable, pero ahí es donde vuelvo y les repito, qué pena ser tan insistente, pero la importancia de un buen ministro de Hacienda y que tenga claro las finanzas hace que esas personas, antes de declarar esos proyectos, tengan claro que puede haber economía para tanta cantidad de cosas que quieran hacer, de tantas carreteras, de tantos hospitales, de tantas obras sociales, etc. Y al tener claro eso, nos hace generar confianza. Entonces, esa confianza para un colombiano en verdad es fundamental. Eso hace que un gobierno sea estable, no solamente en su entorno, solamente en lo que están trabajando, sino también para su pueblo. Y nosotros ya hemos hablado sobre ello, ya lo hemos hablado anteriormente de que la confianza o la transparencia es súper importante porque la transparencia literalmente hace que un pueblo funcione y un pueblo no esté en contra de su gobierno. Al estar en como un empalme, en pocas palabras, en una democracia, en un acuerdo, hace que Colombia funcione mejor y hace que regule muchísimas situaciones. Ahora bien, listo, esto es como algunas cosas que tenemos en mente, pero yo la verdad me puse a analizar un poco más allá, porque listo, estas son las cosas que esta persona debe hacer, pero también empecemos a analizar un poco más qué cosas, si no hace bien, pueden suceder, porque claro, nosotros estamos viendo el lado como de la importancia que tiene el nuevo ministro, de que en verdad va a ser fundamental para el gobierno, pero tenemos que analizar mucho más allá. ¿Qué pasaría si este personaje no hace las cosas bien? Es una excelente pregunta. En verdad, creo que en todos los gobiernos debemos ver de que este personaje principal va a ser la base de muchas de las cosas que se aproximan, de los ministerios, de los proyectos, absolutamente todo, de prácticamente de todas las cosas que nos prometieron, gracias a este personaje, pueden ser posibles o no pueden ser posibles, porque él va a revisar si son viables o no son viables para realizar. Y ahí es donde vamos a ver si Abelardo Lasprilla nos prometió cosas falsas o gracias a que hicieron un buen análisis y en verdad están revisando cada cosa como debe ser, pueden hacerse esos proyectos. Pero esta persona es la que le va a decir a Abelardo Lasprilla si son posibles hacerse los proyectos o no son viables los proyectos. Ahora bien, con lo que les estaba comentando, si esta persona no hace bien su trabajo, si esta persona empieza a fallar en el gobierno, todo va a fallar. Todo va a fallar. Absolutamente todo. Entonces, acá tenemos algo que es súper fundamental y ya lo estaba comentando anteriormente. Si este personaje no hace bien su trabajo, ¿qué pasaría? Si empezamos a ver bastantes problemas, lo primero que va a hacer es afectar el bolsillo de todos los colombianos. Creo que todos los tenemos súper, súper mega clarísimo. Este personaje empieza a decir como, bueno, vamos a hacer este proyecto, o bueno, sí, al Ministerio de Educación le acepto todos los proyectos que me pasó y son posibles hacerlos. Listo. Entonces el ministerio empieza a realizarse, empieza a realizar los proyectos, empieza, mejor dicho, a hacer todo y ¡pum! De un momento a otro, no, ya no es posible. ¿Qué pasó? Ya se está haciendo el proyecto. Puede ser que eso implique de que
empiecen a colocar más impuestos a los colombianos para poder terminar ese proyecto. O también puede ser, como hemos visto en muchos casos, de que dejen un proyecto a medias y no se pueda terminar ese proyecto. Marica, o sea, pensemos en verdad la problemática que puede traer solamente por el simple hecho de que esa persona no hizo bien su trabajo, porque en verdad es la raíz de absolutamente todo. Y ahí es donde vemos otra vez, si esa persona no hace bien su trabajo, va a afectar el bolsillo colombiano, o sea, va a afectar absolutamente el bolsillo de cada uno. Y vuelvo y digo, solamente por el simple hecho de decir, sí tenemos la economía, y por no hacer bien su trabajo de revisar si es posible, o mejor decirle a la persona que está colocando los proyectos, no es posible hacer tantos proyectos, sino que hagamos solamente este año 5 proyectos y ya. Es tener una regularidad para que funcione bien el país y no incremente más sectores, no incremente más la vida cotidiana del ser humano, en pocas palabras. ¿Listo? Otra cosita, y eso es re importante. El país empieza a endeudarse demasiado. Lo hemos visto. Muchos de los países, cuando empiezan a hacerse proyectos y no revisan su estado financiero, que es en verdad la persona encargada que debe revisar el estado financiero, es la persona del ministro de Hacienda, no revisa, sino que empieza a endeudarse, empieza a pedir prestado para poder llenar vacíos. Y llene huequitos, llene huecos. Entonces, les voy a colocar un ejemplo fácil para entender esta idea. Una persona cotidiana se está ganando 2 millones de pesos, ¿cierto? Un salario mínimo. Pero esa persona cotidiana empieza a gastarse 4. ¿De dónde está sacando los 4 si ni siquiera se está ganando los otros 2? Está haciendo un hueco financiero, ya se está haciendo un hueco. Cuando se da cuenta, está endeudadísimo y su capacidad financiera no da para respaldar ese hueco financiero o esa deuda, ¿cierto? Y eso es el ejemplo sencillo y chiquito que podemos hacer para Colombia o para el bolsillo colombiano. Entonces, si este personaje empiezas a realizar proyectos y realice proyectos o empieza a sacar proyectos y no revisa el bolsillo financiero que tiene el gobierno, lo que va a hacer es pedir prestado y va a ser una deuda financiera que es uno de los peores errores. ¿Por qué? Porque si su bolsillo financiero o su capacidad financiera no le da para pagar esa deuda, lo que va a hacer es otro hueco. Y así es donde vamos a empezar a ver la mierda que se va a hacer para todo Colombia. Entonces, es otra importancia, es otro punto que tenemos que analizar, que este personaje no vaya a tener, que en verdad lo tenga tan presente y no vaya a cometer este error. Pocos en verdad lo saben manejar y pocos son buenos en ese aspecto. Entonces, como les estaba diciendo, o sea, es impresionante cómo este personaje debe empezar a empeñar algo y no cagarlas, en pocas palabras. O sea, si este falla, todos fallamos. ¿Listo? Listo. La tercera. También lo estaba mencionando anteriormente. Y qué pena. Pero se pierde la confianza. Entonces, como les decía anteriormente, Colombia, con su estado financiero, debe tenerlo muy estable. ¿Por qué? Porque si hay países que quieran invertir en Colombia y no está bien financieramente, pues esos países van a perder el interés en Colombia y pues no van a venir a invertir acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues eso no va a generar empleo, eso no va a generar más empresa, sino que va a decaer, las personas ya no van a estar interesadas en el país y va a traer en verdad más complicaciones, porque al no tener más ingreso, sino que está teniendo ese egreso, pues lo que va a hacer es menos empleo, menos empresa, en verdad más intereses. Y eso, ¿qué es lo que estamos tratando? O bueno, lo que Colombia quiere es mejorar la economía colombiana. Entonces ahí vemos que si no hay precaución con eso, si en verdad
no está generando confianza. El ministro de Hacienda va a haber un descache impresionante porque muchos de los países que en este momento pueden estar interesados en Colombia y lo tienen en la vista, pueden perder ese interés y podemos perder un ingreso grandísimo, podemos perder miles de empleos, podemos perder miles de entradas de empresas, podemos perder muchísimas cosas y lo que en verdad es preocupante es que van a incrementar cosas que queremos quitar de Colombia. Más impuestos, más incrementos en la tasa, en verdad más desempleo, o sea, cuántas personas más tendrán que tener que vivir en verdad de un tinto, de que no puedan comer bien, etcétera. Va a traer otra vez todo lo que hemos tratado de estar mejorando poco a poco solamente por el simple hecho de que no hay una buena persona en el cargo. Y tercero o cuarto, discúlpeme, no me acuerdo bien, pero creo que es cuarto, ustedes me corregirán. Algo que es muy importante y es el ministro de Hacienda también debe saber decirle no al presidente. Muy pocos ministros de Hacienda lo logran, muy pocos. ¿Por qué? Porque en verdad un ministro de Hacienda, ¿cómo funciona? Muchas veces sabemos muy bien que un presidente quiere hacer muchísimas cosas y quiere prometer y prometer y prometer. Pero la función vital del ministro de Hacienda es decirle al jefe, que es el presidente, oiga, esto sí es viable y es posible hacerlo, pero si usted me está proponiendo otra cosa, este nuevo proyecto ya no es viable porque no hay economía para hacerlo. Y ahí es donde está la responsabilidad hasta dentro de un gabinete tan fuerte. Usted mismo decirle a la persona que es su jefe, decirle no es posible, muy pocas personas lo logran. Muchos solamente por estar en el cargo o muchas personas solamente por llevar un acuerdo y seguirle la corriente a un presidente les dicen sí. Y ahí es donde empieza el déficit de que ya no hay economía y él tiene que empezar a sacar prestado de lado y lado para complacer todos los caprichos que tiene el presidente o todas las ideas que tiene el presidente. Entonces, ahora bien, si este ministro de Hacienda no hace bien su trabajo y no le puede decir que no al presidente, lo único que va a hacer es traer más deuda. Y esa deuda ya la estamos comentando anteriormente, que es lo que puede traer desconfianza, un déficit y pobreza para el pueblo. ¿Listo? Entonces, el ministro de Hacienda tiene un papel demasiado fundamental y estos 4 puntos que estábamos hablando pueden ser una debilidad de él, si él no lo sabe manejar. Ahora bien, ¿ustedes creen en verdad que el ministro de Hacienda está preparado para todo lo que se viene en el gobierno? ¿Ustedes creen que en verdad tiene la capacidad de decirle que no a su presidente, a su jefe? ¿Ustedes creen que tiene la capacidad de manejar su economía? O bueno, no su economía, discúlpenme, es la economía de Colombia. ¿Ustedes creen que va a poder hacer que la economía de Colombia funcione? En verdad, es demasiado angustiante si este personaje no lo logra, porque lo que va a traer, vuelvo y le repito, como anteriormente, qué pena la redundancia, pero va a traer es pobreza, va a traer ruina, va a traer más deuda, va a traer que Colombia se convierta en un país poco favorable para que o visiten o inviertan o generen empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, la importancia de un buen ministro de Hacienda hace la diferencia de un país. O mejora su economía o empeora su economía. Y creo que muchos de nosotros de pronto no veíamos la importancia de un ministro de Hacienda, lo veíamos como, ay, es un cargo más. En verdad, lo veíamos como que es un personaje más en esta lista o en esta lista de payasos. Pero no, en verdad un ministro de Hacienda hace muchísima diferencia y ahorita este personaje está en el ojo, o sea, en verdad creo que muchos de los colombianos estamos pendientes para ver cómo va a reaccionar, cómo va a suceder todo este cambio, porque bueno,
cambiando un poco de tema y revisando, porque en verdad me impresiona, el empalme está saliendo muy bien. Muchas de las personas tenían un poco de precaución o de pronto de miedo de que el empalme fuera un poco violento o un poco confuso, etcétera. Pero ver que el empalme ha sido un proceso muy tranquilo, porque la verdad no hemos visto dificultades hacia ello, ha sido un proceso muy tranquilo y, ¿saben? En verdad da tranquilidad, o sea, en verdad qué chimba que este proceso esté siendo así. ¿Por qué? Porque no solamente nos está demostrando de que el gobierno anterior hizo bien su trabajo, sino que estamos viendo de que todo eso o muchos de los proyectos que ya venían anteriormente van a seguir surgiendo o al menos van a encaminar súper bien. Yo noté algo, es porque es buena noticia que el empalme vaya tan bien. O sea, en verdad, ¿por qué es tan bueno que esto tenga una directriz tan firme? O sea, como que no hemos visto de que pasen cosas como raras, como diferentes, como problemas, como que haya polémica hacia ello. La confianza que nos transmite no solamente a los colombianos, sino a todo que, o sea, todas las cosas que habían anteriormente en el gobierno de Gustavo Petro, eso da una tranquilidad porque sabemos que esos proyectos que estaban ahí o todos los procesos que hizo Gustavo Petro están siendo muy bien recibidos en el buen gobierno, en el nuevo gobierno. Eso nos da la esperanza de que muchos de los proyectos que ya estaban antes no vayan a ser cambiados o vayan a ser modificados o vayan a ser retirados. Al igual que sabemos muy bien de que los nuevos proyectos que vienen del nuevo gobierno también están siendo bien recibidos por el anterior gobierno. Eso hace que en verdad nosotros tengamos más confianza y tengamos más tranquilidad, Colombia. Si estos dos gobiernos están entendiendo en estos dos puntos que son tan importantes y tan fundamentales, que es un empalme, que es en verdad que están entregando absolutamente todo lo que pasó en el gobierno anterior y se los están entregando al nuevo, y sabiendo nosotros que el nuevo gobierno es tan conflictivo, es tan complejo y que tiene unos líderes en verdad muy fuertes, nos damos cuenta de que el anterior gobierno hizo bien su trabajo, en verdad, hizo bien su trabajo y está entregando todo como debe ser. Muchas de las personas dirán como, no, eso solamente es como porque por llevar bien las cosas y en algún punto, pum, van a explotar y van a empezar a tirar mierda, en pocas palabras. Pero en realidad ver que este proceso, y lo estamos notando, no solamente, es que ya no llevan 2 días, ya llevan bastantes días, donde han estado revisando bastantes personas, porque la verdad, Abelardo La Espriella colocó un buen personal para esta situación. Nos damos cuenta de que el gobierno anterior hizo bien las cosas. Y ahorita, con todos estos nuevos proyectos, con este miedo que nosotros hemos tenido de que van a quitar cosas o van a generar cosas y van a hacer cambios, nos damos cuenta de que posiblemente se va a llevar un gobierno tranquilo o muchas de las cosas que antes estaban van a ser respetadas. El segundo punto que tengo y que muchas de las personas que están viendo les va a dar un poco de risa porque muchos de las derechas, demasiadas personas de la derecha, pensaban que el gobierno de Gustavo Petro no era transparente, que había muchas cosas escondidas. O bueno, eso fue lo que yo en algún momento escuché o leí, porque la ultraderecha siempre ha sido bastante que critica y critica y critica, pero pues no se ve mucho lo que ellos hagan. Ahora bien, el gobierno de Gustavo Petro en este punto nos demuestra algo muy importante y es la transparencia que estás teniendo en el empalme. ¿Qué quiero decir con eso? Está entregando las cifras, contratos, estados financieros y proyectos en ejecución, sin ningún problema. No le está colocando lío a esto. Venga, si yo le estoy entregando a usted esto con toda la normativa, estoy colocándolo con toda la normalidad,
sin ningún problema, sin ningún pero, como debe ser. ¿Qué nos está dando? Que en verdad ese gobierno es muy transparente. Gustavo Petro fue muy transparente en todo su gobierno y no tiene miedo de venir a mostrarnos o entregar al gobierno nuevo todo lo que tenía el gobierno anterior. Muy pocos gobiernos, o creo que muy pocos presidentes en verdad tienen la capacidad de venir a colocar la cara y decir, aquí no está pasando nada. Muchos, y con el que ahorita viene, nos hemos dado cuenta que a veces tienen que colocar una máscara para poder solucionar muchos problemas o para en verdad demostrarle al pueblo qué es lo que está pasando. Gustavo Petro en este punto está diciendo como, no importa, hagamos el empalme desde ya, desde este punto, no pasa nada. Y ahí es donde vemos que hay demasiada preparación, hay demasiadas cosas que no tienen que tener como un filtro, no tienen que tener una máscara. Esto es lo que pasó, esto fue lo que sucedió en el gobierno, estas son las cifras, estos son los proyectos, listo, sin tanta cosa. Y ahí es donde vemos la importancia de tener transparencia y la importancia que tenemos que tener y seguir teniendo de que este gobierno nuevo siga teniendo la transparencia. Un gobierno con transparencia funciona, hace que funcione su pueblo. ¿Listo? Otro punto, la continuidad del Estado. Muchos tenían miedo de que ahorita en el empalme hubiera como un alto. ¿Qué quiero decir con esto? A veces en los empalmes, cuando hay demasiadas complicaciones o hay demasiados conflictos internos entre los cambios de gobierno, hace que paren hospitales, hace que paren literalmente colegios, los pagos de los subsidios, las fuerzas militares y muchas más instituciones, ¿sí? Ese era uno de los miedos que muchas de las personas tenían. ¿Por qué? Porque al tener un cambio tan drástico de mandatos, de que este es derecha y este era izquierda, hace que muchas de las personas tengan la duda de que si eso entra como una clase de crisis y no hay un buen empalme, haga que se detengan muchas instituciones. Pero estamos denotando de que este es uno de los empalmes más tranquilos y está haciendo denotar de que no tenemos que detener absolutamente nada para que funcione ese empalme, porque no hay algo malo o no hay algo que determine de que tengamos que detener el funcionamiento de las dichas instituciones anteriores. Porque imagínense ustedes de que sea un empalme literalmente conflictivo, de que a cada ratico hayan problemas y no, tocó parar los hospitales, ejemplo. ¿Ustedes se imaginan el caos que podría causar eso? De por Dios. Otro, los pagos de subsidios. O sea, ¿cuántas personas no viven de los subsidios? Muchísimas, o sea, muchísimas personas viven de los subsidios. Y que vengan ahorita un alto y digan como, venga, tocó parar esto porque hay una crisis a la hora del empalme y no podemos solucionarle a ustedes esto. Marica, o sea, en verdad sería también algo crítico. Y ver que un empalme tan exitoso, porque la verdad está siendo muy exitoso, en verdad causa mucha tranquilidad. Y vuelvo y repito, esto es lo que queremos traer al nuevo gobierno, que en verdad da la preocupación de que sea conflictivo a la hora de que ya tenga el poder. Porque puede ser que ahorita esté pasivo, que ahorita esté tranquilo, y ya cuando esté en el poder, ya cuando esté, mejor dicho, posicionado, esta persona entre en modo conflicto y empiece a hacer un mierdero, en pocas palabras. Entonces digo como, venga, ¿qué enseñanza nos está dejando el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué enseñanza nos está en verdad haciendo ver al transcurso de muchas cosas, muchos años? Y de pronto a esas personas que no confiaban en el gobierno, porque muchas personas que ahorita están en contra del gobierno de Gustavo Petro es porque creyeron que muchas de las cosas estaban mal o había muchos desfalcos, ¿sí? Y ver que en verdad el gobierno les está diciendo, oiga, no hay ningún desfalco, todo está bien, todo está correcto. Y nosotros ahorita que hay un cambio, porque no es un cambio que sea de izquierda a izquierda, sino que es un cambio de izquierda a derecha, está demostrando la transparencia que debe tener un gobierno. ¿Para qué? Para que no sucedan conflictos, para que no hayan esos cambios tan bruscos que a veces
suceden a lo largo del tiempo. Cuando hay esos cambios tan bruscos, literalmente empieza una guerra antes de iniciar un mandato. Y eso empieza, o eso crearía lo que de pronto tanto ha querido Abelardo Lasprilla, una confrontación entre bandos, por decirlo así, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque ahí entra la disputa de que el mandato de Gustavo Petro no hacía las cosas bien y que él viene a hacer las cosas como tanto lo dice, que va a ser, mejor dicho, el Mesías, en pocas palabras. Entonces, ahí es donde entra en verdad un buen gobierno, demostrándole al nuevo gobierno de que las cosas sí se pueden hacer con tranquilidad, con transparencia y en verdad, le demuestra a muchos colombianos de que un gobierno es mucho más allá que unas palabras, es mucho más allá que unas promesas. Es en verdad demostrar con hechos que las cosas que ellos hicieron sí se cumplieron, sí están bien. De que no vinieron a robar, de que no vinieron a hacer la plata de Colombia un tris, no vinieron a deshacerse de ella y hacerse ricos, no. Lo que hicieron fueron los proyectos que prometieron, vinieron como tal a cumplirle a Colombia. ¿Verdad? O sea, qué enseñanza tan hijueputa le está dejando el otro gobierno, porque el otro gobierno siempre ha criticado, o bueno, siempre nos ha dicho de que Gustavo Petro no era la mejor opción, pero le está demostrando a él, le está dando como una cachetadita diciéndole como que yo no era el mejor gobierno, o como que yo me estaba robando la plata, si ahorita le estoy demostrando de que las cosas están bien y no necesitamos de más, ¿listo? Bueno, eso es como un avance hacia todo lo que yo quería hablar el día de hoy, porque en verdad es muy, muy importante, muchos factores, y de pronto lo estamos viendo como algo muy pequeño o de pronto algo muy mínimo, ¿sí? En pocas palabras. Yo les estaba hablando y vamos a volver otra vez al principio, porque quiero darle en verdad la importancia que se merece, que es el ministro. Es que yo les tengo un dato, en verdad, pues no es por ser en verdad un poco criticona como de pronto lo es el gobierno de la derecha, pero pues obviamente hay que investigar sobre las personas que van a estar en nuestro gobierno y van a estar encargados de muchos sectores. Entonces, denme un segundo, yo reviso, creo que ya le... Yo encontré dos falencias que tiene nuestro amado Miguel Gómez Martínez, o bueno, no falencias, pero sí dos situaciones que hizo y la verdad dan un poco de intriga o mucha incertidumbre para lo que pueda hacer en verdad en el gobierno que viene actualmente. Si nuestro amigo Miguel en verdad no es capaz de hacer las cosas o le gusta huir de las cosas, ¿cómo va a reaccionar Colombia? Entonces les voy a dar un poquito de contexto porque les digo eso. Nuestro amado Miguel Gómez ingresó dinero de narcotráfico a la campaña presidencial de Samper. ¿Listo? Y digo yo, venga, este personaje se está untando de dinero de narcotráfico y nuestro presidente también está literalmente bañado en narcotráfico. ¿Qué nos asegura a nosotros de que estos dos personajes no van a hacer es un complot y nos van a llenar de puro narcotráfico? A mí me causa en verdad mucha inquietud. Y no solo eso, ¿qué es lo que sucede? Para eso hubo investigaciones, para eso hubo de todo, pero el señor Miguel renunció antes de que pues concluyera el escándalo. O sea, este tipo huyó. Por eso les estaba diciendo, ¿será que va a huir? No sabemos. Pero ¿cómo en verdad vamos a confiar en un personaje que literalmente manejó una campaña con dinero de narcotráfico? Y nuestro querido presidente está bañado en narcotráfico o está influenciado, ha manejado, ha rescatado, mejor dicho, de todo con personas que tienen en verdad, marica, todo lleno de narcotráfico, o sea, tiene absolutamente todo. ¿Cómo confiamos en una persona que ya tiene un historial de narcotráfico? ¿Cómo confiamos en una persona que ha tenido influencias o ha estado untado de esa parte tan asquerosa o que en verdad necesitamos retirar de Colombia? Y no solo eso, o sea, no solamente viene de parte de él, porque bueno, listo,
la importancia que tiene el ministro de Hacienda, pero su jefe, su presidente, Abelardo de la Espriella, viene también lleno, tiene influencias, le gusta estar en ese mundo de narcotráfico. Y dos personas de esa calaña se unen. ¿Qué va a ser de Colombia? ¿Qué vamos a hacer si estas dos calañas, estos dos tipos, se les da por manejar todo el dinero económico de Colombia con narcotráfico? Porque bueno, creo que ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, hace como 2 meses, fue una entrevista de Abelardo de la Espriella y él colocaba de que una de las maneras para manejar de pronto mejor las finanzas de Colombia sería ese dinero del narcotráfico, manejarlo, por decirlo así, bajo cuerda. Marica, o sea, ¿qué parte positiva tiene de que las personas que tienen o manejan dinero de narcotráfico vengan a darnos y literalmente decir como que, bueno, como ustedes nos dieron este dinero, lo legalizamos y ustedes están bien, les damos como lo que ustedes quieren, estar libres y dennos su dinero? ¿Estamos cumpliendo en verdad el deber como persona que quiere lo mejor para un país? ¿O solo estamos envolviendo a las personas que creen en usted para sacar más dinero de eso? Pues la verdad da mucha inquietud, o bueno, yo en verdad lo analicé y dije como, marica, esto está bastante raro, puede ser bastante preocupante y puede ser algo que nos traiga de pronto consecuencias. Y vuelvo y digo, marica, la importancia de un ministro de Hacienda no es solamente que es una persona acá pintada y ya. Este ministro de Hacienda es el que va a hacer muchas de las cosas positivas para Colombia, o puede ser que este ministro de Hacienda no haga nada para Colombia y haga esto, decaiga. Adicional a eso, otro dato que tengo de Miguel, este tipo en el 2013, me corrigen si estoy mal, en el 2013 cuando Gustavo Petro fue alcalde en Bogotá, este personaje, Miguel, retrasó muchísimos procesos por el simple hecho, es que en verdad, por el simple hecho de que tenía razones ideológicas, o sea, tenía razones ideológicas contra Gustavo Petro. Este man se puso a perder tiempo por tener razones ideológicas y se puso a recaudar 600 firmas, sí, fueron 600 firmas para sacar a Gustavo Petro. O sea, usted en verdad está dedicando su tiempo, el tiempo que debería estar trabajando para que Colombia esté mejor, solamente por una razón ideológica. Y yo digo como, bueno, usted pierde su tiempo así, ¿será que va a seguir perdiendo también el tiempo a la hora que ya llegue a lo que debe hacer? ¿Va a ponerse a mariquear y va a ponerse a perder el tiempo en esas estupideces? En vez, en verdad de colocarse y decir qué es lo que necesita Colombia y concentrarse en lo que debe. Vuelvo y repito, si esta persona no le da la importancia que tiene o el cargo que tiene, no le da la importancia al cargo que va a tener, marica, estamos jodidos. Estamos súper jodidos porque este personaje no tiene un cargo sencillo. Este personaje tiene la vitalidad y el corazón de todo un gobierno. Momento, agüita. Ahora bien, en verdad analizando todo esto, estamos dejando en las manos de dos personas que han manejado narcotráfico, dinero de narcotráfico, han manejado personas que están vinculadas en eso, porque tanto el presidente como Abelardo de la Espriella como Miguel Gómez Martínez son dos personas fundamentales en este gobierno. Uno, que es el corazón, y el otro, pues, obviamente va a ser el que va a mandar y va a tomar decisiones fuertes. Que estos dos personajes se unen para hacerle daño a Colombia, muy probablemente Colombia va a caer en ese daño. Probablemente Colombia va a caer en el narcotráfico y nos lo van a pintar como lo más bonito o la salvación de Colombia. Pero no están viendo que el narcotráfico es lo que queremos acabar en Colombia, no hacer de ello una bendición, no hacer de ello que es lo mejor para Colombia, o rescatar o manejarlo de una manera más bonita. No hay que venir a florecer, no hay que venir a colocarle detalles o colocarle millones de cosas de adornos a algo que es una realidad. El narcotráfico es una realidad y no es una realidad buena. El narcotráfico trae consecuencias negativas hacia Colombia.
Y ahí vienen muchísimas más factores internacionales, tanto Colombia, etcétera. Y volvemos de nuevo al punto inicial de este pues, capítulo, que es analicemos qué ministro acabamos de colocar en el gobierno. ¿Qué ministro acaban de colocar? Tengamos en cuenta los puntos que tanto hablamos. Persona que se encarga de absolutamente todo, persona que se va a encargar de el dinero que entra a Colombia y lo que sale de Colombia, la persona que se va a encargar de dar confianza internacionalmente, persona que se va a encargar de que muchos proyectos se realicen y persona que va literalmente a demostrar si Colombia puede ser un país más fuerte económicamente. ¿Lo va a lograr? ¿En verdad este personaje va a lograr esto? O sea, en verdad es una situación supremamente complicada, difícil, y no solamente que sea difícil, no solamente que traiga todo esto, porque pues tampoco la idea es solamente pensar que no puede, sino ver mucho más allá. O sea, Colombia hay que ver mucho más allá. Este personaje no solamente tiene estas tareas, sino que también tiene la tarea de demostrarnos, y no solo demostrarnos a nosotros, sino influenciar a todas las personas que van a estar en otros cargos de hacerlo bien. Porque si el ministro de Hacienda no lo hace bien, si el ministro de Hacienda no le importa hacerlo bien y empieza a tener desfalcos, empieza a verse corrupción, ¿qué va a hacer de los otros ministros? ¿Qué va a hacer de que las otras personas que están encargadas en otros proyectos no se les dé por decir, bueno, si la persona más importante del gobierno se pone a mariquear con esto, se pone a ser corrupto, porque yo no serlo? ¿A mí qué me va a costar no serlo? Nada, o sea, a esas personas no les va a importar serlo. O sea, es como cuando estamos en una familia y la cabeza, que obviamente casi siempre en todos los lugares es papá, o bueno, en algunos es mamá, empieza a ser drogadicto. Si la cabeza principal es drogadicta, todas las demás personas no les van a ver problema por ser drogadictas. Les van a ver como algo positivo porque la cabeza familiar lo está haciendo. Muy pocas personas, y no solamente en Colombia, sino en muchos casos, ven que eso está bien y lo repitan. Son patrones. Y ese patrón inicia, ese patrón probablemente en otros casos va también a seguir. Ya es donde en verdad vuelvo y les repito, y qué pena ser tan intensa, pero estemos pendientes. Estemos pendientes a quién eligieron como ministro de Hacienda. Hay que tener precaución. En verdad, precaución. Y para concluir esto, o de pronto dar como lo de siempre, que yo siempre les doy como algo para concluir, hagamos una pequeña reflexión sobre todo esto. Y yo coloqué lo siguiente, casi siempre pues me pongo a pensar y hago una clase de reflexión sobre todo el tema que hago diario. Hay ministros que inauguran hospitales, hay ministros que entregan carreteras, pero tenemos que tener en cuenta algo súper importante y pocas personas le ven importancia, qué pena. Para lograr todo esto, está alguien revisando si es posible o no es posible, o si es viable o no es viable. Y es donde entra nuestro amado personaje. El personaje principal de esta historia es nuestro ministro de Hacienda. Claro, muchos dirán, marica, se inauguraron este mes 3 hospitales y se inauguraron 3 carreteras y se inauguraron 5 universidades. Ejemplo, ¿cómo puede ser que al siguiente año no se inauguró nada? ¿Qué pasó con la plata? No sabemos, pero sí debemos saber algo muy importante y tenemos que tener claro. Esas personas que van, inauguran y quitan el listón, van y cortan el listón, esperen, qué pena, van y quitan el listón y hacen la inauguración y que wow. No solamente gracias a ellos es posible, sino que una persona que había detrás de todo ese proyecto, de todo ese recurso, de todo eso, siempre hay alguien detrás, que muy pocas personas lo tienen presente, pero la idea de este video es que ustedes sepan que la persona que está presente o que en verdad es muy importante en toda esta historia es el ministro de Hacienda.
esa persona es la que está detrás de todo eso. Los proyectos no se hacen solos, los proyectos, sí, claro, el ministro de Educación los plantea, se los presenta al ministro de Hacienda, le dice, venga, vuelve a leer el ejemplo que yo les estaba dando al principio. Para este proyecto necesito algo súper chiquito, 50 millones. ¿Lo puedo hacer? Si el ministro de Hacienda tiene una buena economía o tiene un buen registro o sabe muy bien qué es lo que necesita, va a decirle, ¿es viable hacer este proyecto? O venga, no es viable. Tenemos que buscar más recursos para poder hacer este proyecto. Pero eso es lo que hace un buen ministro. Le deja claro a la persona si no es posible. No le crea falsas ilusiones al ministro de Educación para que venga y dialogue y diga, vamos a hacer este proyecto sin saber si hay bases para poder hacerlo. Ahí es donde está la importancia del que está detrás de ese listón, el que está detrás de ese proyecto. Y vuelvo y le repito, el análisis del día de hoy es para ver la importancia que hay detrás de cada proceso. Es la importancia que hay de cada listón, de cada cosa que se inaugura. Es la importancia de ver dónde empieza la vitalidad de un gobierno. Es para ver la importancia de dónde sale el dinero y por qué en muchas ocasiones no funciona un gobierno. Si la vitalidad funciona, que es el corazón, como todo ser humano, si el corazón funciona bien, en muchas ocasiones funciona todo. O sea, todo lo tenemos clarísimo. Si el corazón funciona bien, usted puede salir a correr, usted puede ir a salir al gym, usted puede salir a hacer muchísimas cosas. Pero si el corazón falla, usted puede dejar de correr, usted tiene que tener precaución, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con todos los procesos. Entonces, la idea y la importancia de todo esto es que tengamos presente que un buen ministro de Hacienda hace la diferencia a todo. ¿Listo? Muchísimas gracias.